Su nombre es Jehová o Yahweh. Les ruego que cualquiera sea su creencia predeterminada, en conclusión o reacción que pueda sentir en el proceso de este estudio, sea cuerda y mesurada y refrene sus emociones impulsivas hasta ver el final del estudio y forme sus propias conclusiones. Finalmente, quiero enfatizar que mi intención no se trata sobre pronunciar el nombre de Dios perfectamente. En mi caso, expongo hechos, fuentes históricas, análisis lingüísticos del hebreo. Pero como usted nombre a su Dios y cualquiera sea su relación con él, no es mi objetivo confrontarlo. Es decir, si usted lo llama como lo entiende o no pronuncia el nombre por respeto, bien por usted, no se sienta juzgado por el desarrollo de este estudio. Hay una gran polémica al interior de las raíces hebreas. Después de que el erudito investigador de la Torá, Nehemia Gordon, diera sus conclusiones del estudio realizado por él, siendo judío, del nombre de Dios. Yo he sido estudioso de las escrituras desde los 16 años de edad y fui líder primero de jóvenes en la Renovación Carismática Católica, luego en el cristianismo como pastor en una iglesia de Asambleas de Dios. Después fue el líder principal de la comunidad judío-mesiánica Shemacoli Israel en Santa Marta, Colombia, como moré, maestro. Y finalmente estuve 2 años en el ortodoxismo en la comunidad Benei Sefardí, para luego estar ante ustedes como maestro de raíces hebreas. Esto lo digo para que ustedes vean que yo he sido siempre un estudioso de las escrituras y no soy engañado con facilidad y que tengo la autoridad para hablarles del nombre del Eterno con un recorrido de aproximadamente 40 años en la espiritualidad. Lo primero que debemos ver para abordar el tema es que el nombre de Dios está en eterno presente. Éxodo 3 del 13 al 15 dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Dice, yo soy el que soy. Eye, hacer, eye. Entonces después dice aquí, yo soy, que es eye. ¿Ya? Y dice, yo soy Jehová, que sería esto. Jehová. Aquí pareciera haber 2 nombres revelados. Yo soy el que soy y Jehová. Pero en esencia es el mismo, ya que Jehová viene de y significa también yo soy el que soy. Este nombre proviene del verbo ser, que en el hebreo bíblico no se puede conjugar en tiempo presente. De hecho, eye no significa soy, sino seré. También puede entenderse como un presente continuo, siendo la conjugación del verbo ser en hebreo en pasado, presente y futuro, Javá, Jové, e Iye, el que fue, el que es y el que será. Podemos entender entonces que Dios le declaró a Moisés que él mismo sería siempre. Soy el mismo ayer, hoy y lo seré mañana. Por otro lado, estaba revelando el significado y la esencia de su nombre, que es el que fue, el que es y el que será. Estas 4 letras del hebreo del nombre de Dios representan una palabra única en la lengua humana, en la que el verbo ser está conjugado al mismo tiempo en futuro, presente y pasado. Aquí vemos Iye, que es será.
Jové, que es, y Jayá, que fue. En otras palabras, Jehová va mucho más allá de nuestra percepción limitada del tiempo. Es el Eterno y su nombre está en futuro, presente y pasado. Y de eso también se deduce que el nombre debe tener y tiene 3 sílabas o 3 golpes de voz. Fíjense aquí cómo en rojo está lo que será, sacamos la primera y segunda letra, Yie. En el segundo, que es Jové, sacamos la primera y segunda letra también, que es Job. Y en Jayá sacamos las letras finales, que en realidad sería la letra, la A y la G. Entonces cualquiera puede leer aquí qué es lo que dice. Jehová. No sé tú que puedas estar viendo, pero aquí es clara la prueba de dónde sale el nombre de Dios. Ahora veamos la estructura silábica del nombre. El nombre es el cimiento de la creación. Pero este cimiento tiene 3 columnas, porque como lo sabe cualquier experto en obras civiles, el cimiento base mínimo para cualquier construcción tiene 3 columnas, que forman un triángulo por la rigidez estructural de esta figura. De aquí podemos concluir que el cimiento de la creación debe también tener 3 columnas o en la palabra 3 sílabas. Jehová tiene 3 sílabas. Yehoshua tiene 3 sílabas. Ruach Kodesh, Espíritu Santo, tiene también 3 sílabas. Yehoshua es la forma larga del nombre Yeshua, ya que el nombre Yeshua está contraído, es decir, se ocultan 2 letras, no se quitan. Veamos entonces, Yehoshua, y a la derecha está Yeshua. Las letras que se ocultan, aquí las vemos, es la segunda y la tercera letra, que es la Hei y la Bad. Quitamos la Hei y la Bad y obtenemos Yeshua, o sea, las ocultamos, las echamos hacia el fondo. Entonces vemos que son ocultadas para contraer el nombre. Yehoshua tiene las 3 primeras letras del nombre de Jehová y se ocultan la segunda, la letra Hei, y la tercera, la letra Bat, para obtener Yeshua. Aquí hago énfasis en que se ocultan, no se quitan. Lo mismo ocurre al contraer el nombre de Jehová. Observen. Jehová. Ya. En rojo vemos las letras que son ocultadas para contraer el nombre de Jehová. Y no es casualidad que son las mismas letras las que se ocultan. La segunda, la letra Hei, y la tercera, la letra Bat, para obtener Ya. Aquí digo claramente que este Ya no puede ser la primera y la segunda letra, porque de esa forma estaríamos mutilando el nombre del Eterno, por lo que sería una grave transgresión en contra del nombre. De otro lado, los principales atributos de Dios también tienen 3 sílabas. Veamos. Elohim, que significa Dios. Adonai, mi amo, Señor. Shekinah, divina presencia. Israel, el pueblo de Israel. Yehudá, casa de Judá, que son los judíos. Efraín, casa de Efraín, que somos nosotros. Kehilá, que es la comunidad de fieles. Yeshiva, casa de estudio de Torah. Ketubá, contrato matrimonial. Ahora veamos que la bendición sacerdotal con la que bendice el sacerdote de Israel también tiene 3 partes. Primera parte, que Jehová te bendiga y te guarde. Segunda parte, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tercera parte, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, ¿qué significa el número 3 en la escritura? 3 es Shelos, en femenino.
y Sheloshah en masculino. Significa armonía, nueva vida y plenitud. El número 3 aparece en la escritura 467 veces. A veces 3 se usa como un triplete semítico enfático para describir la intensidad de algo. No es solo santo, es santo, santo, santo. Típicamente 3 significa algo completo y bueno. Dios repite o hace algo 3 veces. Vemos a Dios repitiendo algo 3 veces. En varios lugares de las escrituras, Yeshua vuelve a orar en el huerto de Getsemaní 3 veces. Mateo 26:4. Dios llama al profeta Samuel 3 veces. Primera de Samuel 3:8. Yeshua repite la frase apacienta mis ovejas a Pedro 3 veces. Juan 21 del 15 al 17. 3 de las mismas palabras. Veamos varias instancias de 3 de las mismas palabras en una fila. Hay 3 de ellos, son llamados por un águila en la revelación, presagiando un juicio terrible. Apocalipsis 8:13. Jeremías repite la palabra tierra 3 veces. Jeremías 22:29. Y escuchamos el triplete de santo en Isaías. Isaías 6:3. El tercer día. No podemos hablar de 3 sin hablar de cómo Yeshua resucitó después de 3 días. En 1 Corintios 15:4 se habla de esto, que tiene que ver con el tercer día de la creación también, como vimos en la parte número 3 de nuestro estudio del Génesis. En la cultura judía, 3 días después de la hora de la muerte indicaban que estaban realmente muertos. Por lo tanto, Yeshua verdaderamente venció a la muerte al no resucitar, sino después de 3 días y 3 noches. 3 patriarcas. En la escritura tenemos 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Con lo anterior vemos por qué el nombre de Dios debe y tiene que tener 3 sílabas o 3 columnas. Hay otra cosa con respecto al nombre de Jehová, en su esencia más primitiva, que son 5 vocales. O sea, son las 5 vocales que son comunes a cualquier idioma terrestre, porque es lo que une toda lengua que fue confundida en la Torre de Babel, porque su nombre debe poderse pronunciar en todos los idiomas y dialectos de la tierra. Y esto se logra con la estructura básica, que son las 5 vocales que conocemos: A, E, I, O, U. Aquí está el Yehová y está el Jehová. Entonces, después, al llegar el paliebreo, pasó a pronunciarse como lo conocemos actualmente, Yehová, que en esencia es lo mismo y solo se le introduce una J débil antes de la O y una U se cambia por la V. Entre otras cosas, se llama V porque viene de la U. Para el que quiera más pruebas, están los estudios de Nehemia Gordon, que tienen algo en particular cuando él dice que ha encontrado el nombre completo en rollos de Torá y en codes antiguos escritos a mano por escribas. Nehemia Gordon es un judío caraíta, escritor de 5 libros y autor de 2 libros sobre las raíces hebreas del cristianismo, como un máster en estudios bíblicos y un bachiller en arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha trabajado como traductor de los rollos del Mar Muerto e inspector en las escrituras hebreas con el código Aleph. Nehemia Gordon trabaja redescubriendo manuscritos y proveyéndolos a quienes quieran solidificar su fe con las sagradas escrituras hebreas. Uno de sus más famosos trabajos ha sido el redescubrimiento del manuscrito hebreo de Mateo, previamente descubierto por Josh Howard, y también algunos fragmentos del libro de Juan, Revelaciones, y el libro de Lucas en hebreo, entre otros. Uno de sus más recientes hallazgos fueron más de 1000 manuscritos hebreos que contienen el nombre de Jehová, algunos del Nuevo Testamento con todas sus vocales. ¿Por qué se habla de las vocales completas y
Esto es porque los escribas que ya utilizaban las marcas diacríticas para las vocales no querían falsificar el nombre, porque esto significaba en el judaísmo la pérdida de su alma. Pero también querían obedecer la prohibición rabínica de ocultar el nombre, por lo cual quitaban la marca diacrítica de la vocal O, con lo cual el nombre era impronunciable. Veamos esto aquí, les voy a compartir. Este es el nombre con las tres vocales. Yehová. Esta letra O la ocultaban. Entonces aquí ya vemos el nombre sin la letra O. Después, por un tacanot rabínico, cada vez que encontraban el nombre del Eterno en estos rollos, pronunciaban Adonai. Y esto quedó como ley. Pero como el bendito sea quiere que su nombre sea restablecido, permitió que unas pocas veces, máximo 5 por rollo, de las 6.828 que aparecen en la Torá, el escriba se equivocara con intención o sin intención, porque eso solo lo sabría el escriba. Así que Nehemia, en esta época en que todo está digitalizado, pues encontrará esas veces en que el nombre estaba completo. Un cuento urbano, le voy a llamar así, porque dicen que estas son las letras de Adonai. Las evidencias que hoy tenemos al analizar los manuscritos nos muestran que los masoretas no insertaron las vocales de Adonai al nombre de Dios. Esto es algo que es fácilmente de comprobar en la actualidad. Usted mismo lo puede hacer simplemente revisando el código de Alepo online por su cuenta. Fíjense aquí al lado derecho aparece el nombre sin la O y al lado izquierdo aparece Adonai con todas sus vocales. En la izquierda tenemos el título de Dios Adonai con sus 3 vocales de derecha a izquierda. Es una Hataf Patak, que es esta. Hataf Patak es una vocal. Está la Jolan, la O, y está la Kamatz, que es esta tececita que está abajo de la Nun. Entonces aquí dice Adonai. La imagen de la derecha, en cambio, es el nombre de Dios encontrado más de 4.000 veces en el código de Alepo, pero solo con 2 de sus vocales, ya que una de ellas fue intencionalmente quitada, quedando así solo con una Sheva, que es esta, la Sheva, y Kamatz, que es esta. Fíjense que esta letra no es esta, son 2 letras diferentes. La imagen de la derecha, en cambio, es el nombre de Dios encontrado más de 4.000 veces en el código de Alepo, pero solo con 2 de sus vocales, ya que una de ellas fue intencionalmente quitada, quedando así solo con la Sheva y la Kamatz, lo que se pronunciaría entonces Ye asterisco Ba. Si la tradición de decir que el nombre Yehová es obtenido de pronunciar las vocales de Adonai tuviese la razón, las vocales de Adonai y Yehová debiesen ser iguales. Pero los manuscritos nos demuestran que esto nunca fue así. Por el contrario, solo tienen una vocal en común en estos textos, la Kamatz, que es la tececita que está abajo, esta y esta. Es la única vocal que tienen en común. Rabbi Yaakov Bokrak dice en su libro Istadalut im Shaddai: no hay ninguna sola vocal aquí que viene de o es de o tiene alguna referencia al título Adonai. Ahora bien, si las vocales de Adonai y Yod-Heh-Vav-Hei en el código de Alepo no coinciden, a excepción de una vocal, la pregunta que nos surge es si los escolares que hacían esta declaración tenían acceso al código de Alepo para verificar esta teoría, o simplemente estaban reprimiendo algo que se decía por tradición. El origen de este argumento. La verdad
solo puedo especular de dónde viene esta tradición sin fundamento, pero es posible que se haya originado de la confusión sobre cómo se debe leer el nombre, las letras Yod-Heh-Vav-Heh y cómo se pronuncia. Esto puesto que la tradición de leer Yod-Heh-Vav-Heh como Adonai se remonta a cientos de años antes del Código de Alepo. Para el tiempo en que los masoretas con esfuerzo intentaban preservar cada yod, cada tilde en la pronunciación y cada cantilación de la Biblia hebrea, ya había una tradición de decir Adonai cada vez que uno encontrara el nombre, o sea, las letras Yod, Hei, Vav, Hei. El Talmud Pesachim 50a 19, que esto fue escrito entre el 450 y el 550 de la era común, dice que el nombre de Dios no se pronuncia de la forma en que está escrito. Este pasaje infiere un hecho importante, conociendo la alajá o el takanot de la prohibición de pronunciar el nombre. Los rabinos asumían que el nombre estaba escrito como correctamente se pronunciaba. Es justamente por esa razón que promulgaron la ley oral de decir Adonai cada vez que leyeran Jehová, pero sin necesidad de cambiar o quitar vocales. Entonces, ¿por qué los masoretas el 99% de las veces quitaron la segunda vocal? No existen textos que expliquen el sistema de vocalización que usaban los masoretas en referencia a ocultar la segunda vocal del nombre de Jehová. Pero lo que sí sabemos, por otro lado, es que la gramática hebrea requiere que la segunda G tenga una vocal. A causa de esto, al quitar la vocal de la G, se provocaba que el lector fuese incapaz de pronunciar el nombre de Dios, recordándole así que no debía pronunciar el nombre como estaba escrito. En otras palabras, al quitar una vocal, reforzaron la prohibición oral rabínica de no pronunciar el nombre divino. El Códex de Leningrado, salvo algunos casos, generalmente tiene la misma práctica de quitar la vocal de la G, lo cual nos da a entender que la práctica de quitar una vocal del nombre de Dios no fue un error, ni producto del azar, o algo personal que tenía el escriba del Código de Alepo, sino que contenía una intención y tradición de la época consistente en reforzar la prohibición de la pronunciación del nombre de Dios. Bien, ahora veamos de dónde surge Yahweh. Lo primero que quiero decirles con relación al nombre de Yahweh es que la W no existe en el hebreo, ni moderno ni bíblico, y aparece en este nombre porque es influencia árabe. Incluso los maestros de hebreo bíblico saben, porque me lo han dicho, que la pronunciación correcta no es Yahweh, sino Yahvé, que corresponde exactamente a lo que el emperador Constantino y sus secuaces dijeron que así era el nombre de Dios. O sea, que así lo pronuncia toda la Iglesia Cristiana Católica. Y esto debe ya confrontarnos, porque todos los nombres en el catolicismo fueron falsificados. Y debemos ya pensar que Yahweh o Yahvé es una falsificación. Bien. No existe ningún antiguo manuscrito bíblico, hebreo o judío que tenga escrito el nombre Yahvé o Yahweh. No existen antiguas escrituras judías que mencionen que las 4 consonantes Yod-Heh-Vav-Heh del tetragrama deben pronunciarse Yahvé o Yahweh. El nombre Yahvé solo aparece en textos cristianos que supuestamente originaron a partir de la tradición de Samaria, según el renombrado escolar bíblico Dr. Nehemia Gordon. ¿Es eso cierto o un vago y falso argumento? A pesar de que el Dr. Nehemia Gordon ha marcado un gran impacto
en el mundo académico y en los medios que él tiene para influenciar y dar a conocer las fuentes de la preservación del nombre de Dios, según las vocales de derecha a izquierda, Sheva, Holland, Kamatz, que junto a sus consonantes se vocalizan como Jehová. La tradición de que el nombre de Dios es Yahweh, aunque ahora pronuncian también Yahuwah, está adquiriendo prominencia en el mundo académico. Ha causado un sinfín de debates en los medios y comunidades religiosas, especialmente en aquellas que su salvación depende de decir el nombre de Dios de la manera correcta. De lo contrario, son condenados. Esto es por dogmas doctrinales. Como resultado, hoy hay quienes no les interesa cómo se diga o cuál es el nombre de Dios de Israel, para no entrar en debates. También hay quienes condenan al mundo si no dices Yahweh, porque si no dices Yahweh o Yahshua, eres pagano. Por otro lado, si argumentas que es Jehová, te cuestionan, cuando en realidad es la única vocalización que tiene pruebas en más de 4.000 manuscritos, entre otras tantas. No obstante, lamentablemente, para ponerle fin a un debate, la única vía es argumentar que la contraparte está errada y mi argumento es el correcto. Por más polémico que esto pueda ser, la evidencia pone fin a las teorías y genera un consenso, y mi objetivo a continuación no será involucrarme en un debate, sino intentar ponerle un fin, de modo que quienes creemos en Dios y su palabra dejemos de hacer el ridículo con mensajes de odio por la discusión del nombre de Dios y mejor nos preocupemos en las obras que ese Dios nos demanda hacia Él y hacia nuestros prójimos. Los temas que expongo a continuación tratarán de la evidencia y los textos o argumentos que validan el nombre Yahweh, desde los comentarios más contemporáneos hasta la evidencia más primitiva. Fundamentos de por qué el nombre de Dios es Yahweh. Dicen que el nombre es Yahweh porque sale de aleluya. Indiscutiblemente, la forma poética contraída del nombre Dios es Yah, que yo ya expliqué cómo es que se contrae este nombre. Según y gracias a la vocalización registrada en el Códice de Alepo por la familia caraíta Ben Asher, la misma fuente que registra el nombre completo como Jehová, que irónicamente los que rechazan dicha pronunciación argumentan sin fuentes ni racionamiento que es una Biblia corrompida por los judíos, pero que inconsecuentemente confían que la pronunciación de Yah es correcta. Y yo en este estudio expliqué cómo se contraía el nombre y venía de Jehová. Ya es la forma poética contraída del nombre de Dios, que se encuentra por primera vez en la Torá en el libro del Éxodo 15:2. Ya es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Dependiendo de su Biblia, según su versión o traducción, el texto dirá: el Señor es mi fortaleza, o comenzará con el título Dios, o posiblemente Jehová. Sin embargo, en el hebreo plenamente dice Yah, una contracción del nombre completo de Yod-Heh-Vah-Heh. Así sucesivamente, en textos generalmente poéticos como los Salmos, cuando el nombre de Dios es abreviado, es decir, escrito solo con una Yod y una Hei, y con las 4 consonantes como YHVH o Yod-Heh-Vah-Heh, su pronunciación es Yah. Si acudimos a las reglas de gramática que se pueden sustentar en los manuscritos hebreos con vocalización, como el Códice de Alepo, y en nombres teofóricos populares judíos, que indican que cuando una yod y una hei van juntas, al final, o sin ser seguidas de otras consonantes, sale el sonido de Yah. Por esta razón encontrará nombres hebreos teofóricos en la Biblia que comienzan con una yod y una hei y se vocalizan como Jehoahaz, Jehonatán,
Yehohanán, Yehoyada, Yehosadak, Yehoshua. Sin embargo, cuando los nombres teofóricos finalizan con una yod y hei, estos se pronuncian de una forma distinta. Netanyahu, Yesayahu, es lo mismo que Yehoshua invertido. Jeremiyahu, Jeremías. Yehizkiyahu, Ezequías. Es decir, que la forma contraída del nombre de Dios suena como Yah. No es prueba consistente con las reglas gramáticas del hebreo para decir que el tetragrama comienza con Yah, sino que la conjugación de las dos primeras letras del nombre de Dios varían si éstas van al inicio de la palabra como un prefijo o al final como un sufijo. Por ejemplo, si la yod y la hei van al inicio de un nombre o una palabra, siempre se pronuncia Yeho, etc. Sin embargo, cuando la yod y la hei son un sufijo, siempre pronunciará Yahu y nunca pronunciará Yeho. Por consiguiente, como es muy conocido universalmente, decimos aleluya y no aleluyé, porque aquí la yod y la hei están al final de la palabra. En síntesis, argumentar que el nombre de Dios es Yahweh porque el salmista dijo aleluya, que significa alaben a Yah, es completamente una manipulación de las reglas gramaticales. Por otro lado, aunque el nombre contraído se pronuncie Yah, ¿de dónde nace el Yahweh? ¿No? La primera vez que la palabra Yahvé aparece escrita en latín como Yahweh en la historia registrada es la edición 1599 del libro Cronografía, escrito por Gilbert Génébrard, arzobispo católico de Lyon, Francia. El arzobispo católico de Francia, que escribió la fuente más antigua para sustentar que el nombre de Dios es Yahweh, basa su tesis en tres pruebas. ¿Por qué decimos aleluya y tiene que comenzar con Yah? Argumento ya analizado que solo puede ser sostenido por personas que no han tenido al alcance el conocimiento de las reglas gramáticas del idioma hebreo, que en su tiempo eran muy difíciles de conseguir. Según el testimonio de Teodoro, obispo de Ciro, según la tradición de los samaritanos, que se sustenta según el libro de Teodoro de Ciro, en las preguntas del Éxodo capítulo 7, pregunta 15, donde dice que los samaritanos pronuncian el nombre de Yahvé. En síntesis, todo se resume a que Teodoro dijo que los samaritanos dicen Yahvé, pero ni Gesenius ni el arzobispo corroboraron sus fuentes, y la propaganda de que el nombre del Dios de la Biblia es Yahweh remonta a una tradición del siglo V de la Iglesia Católica. En Segunda de Reyes 17, del 29 al 33, la escritura menciona que los samaritanos honraban diferentes dioses según la ciudad de ellos y que venían de Sucot, Benón, Nergal, Ashema, Nibá, Tartak y los Sefarbaim. Quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. No obstante, cuando vinieron leones y bestias del campo a devorar a estos nuevos habitantes, que luego se llamaron samaritanos, porque habitaron en Samaria, escucharon el rumor que la tierra de Israel tenía un Dios y una Torá, que si ellos guardaban tendrían bendiciones. De lo contrario, sufrirían el castigo. Por consiguiente, tomaron levitas y los pusieron para hacer sacrificios al Dios de Israel, Yod-Heh-Vah-Heh, y para que enseñen al pueblo sobre sus leyes, para que no terminen exterminados por las bestias salvajes. Pero la escritura relata que ellos servían a Jehová como también a sus otros dioses. Hacían cosas de la Torá como también sus abominaciones. Luego Sanballat,
mencionado en el libro de Nehemia como líder de los samaritanos, designó como sumo sacerdote para el templo que construyeron en el monte Gerizim a Manasés su yerno. Esto es mencionado por Josefo. Este es Flavio Josefo, el historiador de la época. De esta forma, la nueva religión, formada por regenes gentiles de diversas naciones, creó un sincretismo entre la fe de los antiguos israelitas y el politeísmo y algunas costumbres paganas de sus antepasados. ¿Servían los samaritanos realmente al Dios de Israel? La escritura dice que no. Sin embargo, en un tiempo posterior, según vemos en las historias de la Brit Hadashah, o lo que podemos ver en la actualidad, la creencia en que el Dios de Israel prevaleció, aunque tienen ciertas variaciones y alteraciones a la Torá. De todos modos, en una carta enviada al rey Antíoco Epifanes alrededor del 175 al 168 antes de la era común, según el relato del historiador Josefo en el libro Antigüedades de los Judíos, libro 12, sección 257, los samaritanos escribieron lo siguiente: al rey Antíoco, el dios Epifanes, un memorial de los sidonios que viven en Siquén. Que nuestro templo, que en la actualidad no tiene nombre alguno, se llame Templo de Júpiter Helenius. Los samaritanos en aquel entonces, como dice la Biblia, no eran samaritanos y según esta carta se identificaban como sidonios. Como la escritura relata, ellos adoraban a múltiples dioses y eran gentes de distintas naciones y culturas, razón de por qué construyeron un templo, pero no había sido dedicado a una deidad específica. La carta, aparte de ser honesta, era estratégica. Antíoco Epifanes había ordenado perseguir a los israelitas por su creer en Jehová y en su Torá. Y para evitar este castigo, los samaritanos sidonios enviaron esta carta para hacerles saber que ellos no eran judíos, que tienen un templo y querían honrarlos dedicándolo a un dios griego, Júpiter. Para entender la motivación de esta carta, previamente se debe conocer la historia de Hanukkah, la helenización y la pena capital que Antíoco había impuesto en aquellos días a todos los que no adoptaban la religión y la cultura griega. Posteriormente, Antíoco accede a su solicitud y le ordena a Nicanor, quien tiene a cargo o tiene el cargo de procurador, y a Apolonios, quien tiene el cargo de gobernador. De acuerdo con su petición, su templo se ha nombrado Templo de Júpiter Helenius. Entonces vamos a ver cómo fue la reedificación del templo de Samaria a Júpiter. Adriano quería que los judíos honraran al Padre Yahvé en latín, que en español hoy conocemos como Júpiter. Una referencia histórica a este hecho lo tiene en una moneda de Siquén que muestra el templo samaritano dedicado al Júpiter griego, en la cima del monte Gerizim. El emperador romano Adriano, relacionado con la destrucción de Jerusalén en el año 135 de la era común, también prohibió a los judíos que pronunciaran el nombre de su Dios, Jehová. El Imperio Romano Cristiano prohíbe el culto de los samaritanos. En el 529 de la era común, Justiniano declara ilegal el samaritismo y ordenó que se construyera un muro protector alrededor de una iglesia cristiana construida en el monte en el 530 de la era común. Roma había capturado a la mayor parte de Samaria, destruyendo iglesias y matando a sacerdotes y funcionarios. Sin embargo, en 531 de la era común, después de que el Justiniano consiguió la ayuda de Gasánids, la revuelta fue completamente sofocada y los samaritanos sobrevivientes fueron en su mayoría esclavizados o exiliados. De aquella época
a la fecha no existe una carta o relato que diga que Yahweh es el Dios de Israel o que sea la pronunciación del tetragrama. Pero lo que sí es claro es que el dios principal o más reconocido era Júpiter, que en latín se dice Yahweh o Yahvé. La transliteración de Júpiter en latín varían dependiendo del escritor y editor. Los escritos y sitios que ofrecen su traducción, pero sus variables son Jové, Javí, Yahvé, Iové, Yahweh, entre otros. En síntesis, Júpiter es Yahvé en latín. Júpiter se dice Yahvé en latín. Los samaritanos adoraban a Yahvé, a Júpiter, junto con los romanos. Los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios porque eran asesinados si lo decían por la prohibición romana del emperador Adriano, y posteriormente fue prohibida por la halajá judía rabínica. Por esta razón, el arzobispo de Francia, que es la fuente más antigua que testifica que el nombre de Dios es Yahvé, cita a los samaritanos porque eran los únicos que podían decir cuál era su Dios, porque su Dios era uno muy conocido a los romanos. Había monedas que testificaban la identidad de su Dios y un templo que había sido 2 veces dedicado a él. Finalmente, por esta vaga y perpleja tradición de que el Dios de los samaritanos era Yahvé, muchos cristianos en nuestro siglo terminaron invocando al Dios Júpiter sin saberlo. Y hoy en día, en Raíces Hebreas lo están haciendo. Creo que mi Dios ve mucho más profundo de lo que podamos aparentar o pueda salir de nuestra boca. El Salmo 44:20 dice lo siguiente: después de la victoria de los macabeos, cuando los judíos volvieron a dominar su tierra y expulsaron a los asirios y griegos de su tierra, 167 a 160 antes de la era común, el templo samaritano dedicado a Júpiter Helenius fue destruido por uno de los reyes macabeos. Lamentablemente, posteriormente fue reconstruido por el emperador romano Adriano, que en un mismo contexto también ordenó que se construyera un templo para Júpiter en el monte de Samaria. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no lo escudriñaría Dios? Porque Él conoce los secretos del corazón. Dios es tan misericordioso y bondadoso que sin importar cómo le llamemos, incluso si levantamos nuestras manos a dioses ajenos, Él conoce nuestro corazón y sabe que es a Él al que queremos dirigir nuestras oraciones o invocarle en acción de gracias. Si estos versos son verdaderos, Jehová puede superar nuestra ignorancia porque conoce nuestro corazón. Del mismo modo, creo que si Jehová es la pronunciación correcta, pero le invoco con arrogancia y altivez, Él puede escudriñar mi corazón y mi oración puede ser rechazada. Le presenté este estudio a uno de estos pseudopastores y ni siquiera lo leyó y me sacó como 50 estudios de información que yo ya sabía. Pues como les dije, tengo 23 años en Raíces Hebreas como tal y defendí muchas veces el nombre o que el nombre era Yahweh. Hasta que hace como 2 años, donde me vi confrontado por el COVID-19 al estar un mes en coma al borde de la muerte física, esto prácticamente me fue revelado. Este pseudopastor llegó al punto de decirme que si yo no pronunciaba Jehová, me iba a condenar. Cuando ustedes ven por este estudio que en realidad es todo lo contrario. De otro lado, hay muchos pseudopastores en las Raíces Hebreas, por lo cual hay que tener cuidado con ellos, pues pervierten la verdad estando muy cerca de ella. Por ahí dicen que en la puerta del horno se quema el pan. Y lo peligroso del asunto es que están llevando a su comunidad directamente al lago de fuego, pues arrastran a sus fieles por su ego y orgullo. Quiero finalizar diciendo que este estudio no pretende herir a personas que con tanta pasión dicen que el nombre de Dios es Yahweh. Pero Zacarías 14 y otros versos de Sofonías nos indican que eventualmente
En el fin de los tiempos, todas las naciones invocarán a Jehová en la lengua pura, el hebreo. Y esto quiere decir que eventualmente un nombre iba a prevalecer sobre el otro. Esta es la realidad. De acuerdo con la lengua hebrea es Jehová hasta que se pruebe lo contrario, y a medida que las personas estudian hebreo, es decir, se restaura la lengua pura, se dan cuenta que Jehová es el nombre hebreo original del Dios de Israel. Como sea, Yahweh es el nombre de otro Dios. Hasta aquí, hermanos, el estudio del día de hoy. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.